Han iniciado los encuentros por la reconstrucción de la memoria y la dignificación en el Cementerio Universal. Un ciclo de momentos importantes para reconocer todos esos cuerpos de personas no identificadas que cayeron en la época de la violencia en Colombia. Y hoy, en Un Toque de Romero, tenemos un invitado que no solo fue testigo, sino que con su lente estuvo en la primera línea de la época más cruda de la violencia en Colombia. Sean todos bienvenidos. Estás viendo Un Toque de Romero. Aquí seguimos en Un Toque de Romero con invitados maravillosos del orden nacional, de la política, personajes de opinión, pero también historias de artistas y gestores culturales. También tengo un invitado maravilloso hoy del gremio de la trova, de la improvisación, Juan Fernando Zapata, el Paisita. Buenas noches, bienvenido. David, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a presentarnos como nos gusta con trova, que a eso fue que vinimos. Hágale, compañero. Ay, María. Así nos gusta a los paisas, trove, trove, compañero. Llegó la arepa antioqueña con un toque de romero. Sí, señor, y tenemos un invitado genial, como anticipaba, un artista, un hombre que con su lente ha retratado los momentos más importantes de la historia de Colombia. Documentalista, reportero gráfico del Mundo, del Tiempo, del Colombiano, ya conferencista TED, tiene un instituto que lleva su mismo nombre. No se diga más, bienvenido, maestro Henry Agudelo. Buenas, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Listo. Pa' cualquier medio en el mundo ha sido su gran anhelo tener las fotografías del señor Henry Agudelo. Ha fotografiado todo, deportes y extraditables, por eso tiene en el mundo una gran huella imborrable. Eso, Henry. Henry, bienvenido a Un Toque de Romero. Uno en la vida a veces termina estando en muchos lugares, pero es una decisión de vida tomar esos lugares como un proyecto de uno. Así creo que empieza tu historia en la fotografía. Entonces pregunto, ¿por qué escogiste la fotografía como proyecto de vida? Yo empecé en el 1979 en el periódico El Mundo, donde me dijeron, Henry, usted va a trabajar aquí como ayudante de laboratorio de fotógrafos. Tenía ni idea qué era eso, me dijeron, tranquilo, que aquí le enseñamos. Pero mi afán era más, ir mucho más allá, y era aprender un poco más de la fotografía a través de lo que me enseñó a mí el dibujo, y con eso hice una huella propia, hice una firma de construir y aprender de muchos fotógrafos buenos de la época, Liliana Estrada, Gabriel Buitrago, Pedro Nelo Espina, y a cada uno les fui aprendiendo de a poquito. Y empecé a construir, y me hice una idea, ser diferente. Y ese ser diferente me trajo hasta donde estoy hoy en día, que es empezar a ver aquello que es difícil de ver en los demás, que a veces cuando van al estadio, ellos se centran en un partido y yo me centro en lo mío. Y cuando les muestro, dice, pero eso, ¿dónde apareció? Y ahí estaba. ¿Y cómo iniciaste en la reportería gráfica? Inicié en el año 1979, 20 días antes de que se inaugurara el periódico El Mundo, revelando el material de estos grandes fotógrafos. Allí tuve la oportunidad, creo que fue el proceso más lindo que tuve en mi vida, porque cada que miraba esos negativos y esas transparencias era una enseñanza para mí, porque era el ojo de Luz Helena Castro, era el ojo de Liliana Estrada, el de Pedro Nel, el de Gabriel, y ya toda esa sumatoria se fue convirtiendo en mi marca y en mi sello y en mi estilo. Entonces empezaba como a comprender la lógica de la fotografía y el compromiso con la sociedad, porque sentía que la sociedad realmente necesita de que nosotros estemos ahí presentes para documentar la historia. ¿Qué sería de esto sin la fotografía? ¿Qué sería de lo que sucedió en Armero, lo que sucedió con Nacional campeón en
en el 89, de la gira que hicimos con la Selección Colombia cuando viajamos al 94, lo de Andrés Escobar, lo de Carlos Leder, todo este proceso de paz que se ha vivido. Entonces, para eso estamos nosotros ahí, los reporteros gráficos, como ese puente de comunicación entre la sociedad y nosotros, que somos ese instrumento para llegar allí y lograr ese objetivo. Henry habló de muchos nombres que le dieron guía a usted, y dígame qué tal fue la guía de Elizabeth. El amor de mi vida, o sea, yo, esa mujer, pues la amo sobre todas las cosas. Es una persona que conocí cuando me accidenté en mi moto, una persona loca, así más peludo de lo que estoy aquí. Tenía el pelo mucho más largo, y un día saliendo del periódico El Mundo me accidenté, me fracturé la rótula, y ella en un balcón me observaba y fue ella, sí, mi esposa. Y que cuente ella realmente que fue la que me mandó con un primo a que le mandara el teléfono, y así fuimos conociéndonos. Son 33 años de matrimonio, dos hijos deportistas de alto rendimiento, y es la compañera inseparable. Realmente siempre he soñado estar con ella toda mi vida y morir al lado de ella. Yo creo que ella es la compañera que cualquiera quisiera, necesitar, y sobre todo ella es la que me ha dado el valor para seguir y continuar en este mundo de la fotografía, que no es fácil. No es fácil porque no por hacer clic, sino por estar en los sitios donde uno muchas veces se ha encontrado, porque nos hemos encontrado en sitios peligrosos. Yo estuve cuando la Comuna 13, Operación Orión, Mariscal, y cuando la Operación Mariscal estuve con la comunidad dentro, interno con ellos, y casi pierdo la vida con un balazo que pegó en la pared. Y esos son momentos muy angustiantes para nosotros como fotoperiodistas. Entonces, ella me ha dado como todo ese apoyo y esa moral de continuar, y si no fuera por ella yo no estaría aquí realmente. Esa es Elizabeth. Henry, de todos esos nombres que ahí nos mencionaste ahorita referentes, profesores, personas que te han formado, pero también ese grupo de fotógrafos, compañeros del colombiano, un grupo de fotógrafos con mucha historia, muy distinguido. ¿Qué recuerdos, qué historias tenés de ese grupo de fotógrafos y de todas esas historias que retrataron con sus lentes? Pues yo tengo muchas, en especial a un señor que ya falleció, que se llama Pedronel Ospina. Yo hablaba, porque todo mi trabajo fotográfico va a quedar en la Biblioteca Pública Piloto, ya la mitad está allá, y yo les hablaba de este gran fotógrafo que fue mi maestro, Pedronel Ospina. Y muy poco se acuerdan de él y lo conocían, y él salió del periódico El Colombiano, que a él lo llevó la tumba, el licor, tomaba mucho. Entonces él empezó a darme las primeras tareas en medio de sus regaños, porque regañaba demasiado, pero me fue enseñando a manejar la cámara analógica, a ponerle el rollo, a acompañarlo a los partidos de fútbol en el estadio, pero era como una compinchería. O sea, él me llevaba, yo practicaba, me llevaba los rollos a revelar al periódico El Mundo, y él se quedaba en una esquina chupando trago y bebiendo. Entonces ya después llegaba en medio de su prenda a revisar el material y me decía, copia esta y pasala. Pero yo aprovechaba a hacer 2 o 3 clics y iba figurando de a poco, hasta que vi una de mis primeras fotos ahí ya publicadas, y fui despegando poco a poco. Entonces lo bueno de esto es encontrarme con ese tipo de personaje. Liliana Estrada, que ahora creo que está con TV Cámaras, que es otra de las mujeres fotógrafas de aquella época, Luz Helena Castro. Ya después sigo al periódico El Tiempo, donde me encuentro con Leo Matiz, que se está retirando del Tiempo. Leo Matiz es uno de los grandes artistas, inclusive tiene museo en México. Nereo López, el papá de Felipe Caicedo, que también es otro de los grandes fotógrafos de Colombia. Y ya después llego al periódico El Colombiano
con Jaimar, que en paz descanse, que falleció el año pasado, Vázquez también, que es otro de los grandes fotógrafos, y me quedo con algunos que están ahora de la época, que es Manuel Saldarriaga, que se ha ganado 3 veces el Rey de España. Me quedo con Jaime Pérez y otros colegas que de pronto en este momento no están aquí, sí que están en Estados Unidos. Javier Galeano, que trabaja con la agencia AP y es uno de los grandes reporteros gráficos internacionales que tiene este momento. Me siento orgulloso y hablo de Javier, es porque yo lo formé y eso me encanta en ese tipo de formación. Hay muchos nombres en la vida de Henry Agudelo. Yo le voy a dar 2 más y usted me dice qué imagen se le viene a la cabeza de ellos. Alirio y Guillermo. Bueno, Alirio, vamos a poner a llorar. Alirio, uno de los grandes amigos, compañero de infancia, de crecimiento, que me vio pintar el cuadro de La Última Cena en la sala de mi papá, y compañero de farra. Entonces Alirio siempre andaba con su grabadora y escuchábamos salsita, y él me veía pintar y en la noche nos íbamos a rumbear, a ver chicas y de todo eso. Y en una de esas Alirio venía con mis compañeros, yo venía en la moto y un carro pasó, nos mojó y Alirio, ese día estaba lloviendo, era un sábado en la noche, un Honda último modelo, frenó, Alirio lo insultó, el tipo se devolvió, fue el único que se quedó ahí porque el tipo se bajó, cogió una pistola y le pegó varios tiros y lo dejó ahí tirado. ¿Cómo olvidar a Alirio? O sea, por las injusticias que tiene esta vida, es muy duro. Ya después, con el paso del tiempo, mi hermano, ingeniero químico, le dio por meterse con tema de droga, laboratorio, y se vino de la Frontino Gold Mine, donde trabajaba con oro, y detrás de una mujer, y fue a encontrar la muerte en el barrio Guayabal, en una esquina. Lo mataron por la espalda, le pegaron 4 tiros. Entonces son marcas que lo dejan a uno, marcas imborrables, como las llamo yo, esas huellas imborrables, porque yo siempre era el fotógrafo del barrio, del compinche, de los parceros que se hacían en la esquina: hey, tómame una foto con esta perra, como decía Alirio. O mi hermano, que llegaba en medio de su licorcito, de su furrusca: hey, una foto aquí, hay una foto aquí, y eso se fue convirtiendo casi que en el bambú familiar de todos, y que la muerte se me lo llevó, pero aquí estamos siguiendo contando historias. Lo importante es que perduren dentro de su corazón. Tal vez Alirio y Guillermo han sido tu inspiración. Y mucho. Henry, yo soy músico y cuando a uno en una entrevista le preguntan cuál es su canción favorita de su discografía, uno ve como que en esos productos personales, como los hijos, muy difícil escoger como una preferencia del uno sobre el otro, pero yo sí le voy a preguntar su foto favorita, o si no le gusta esa, se la cambio por su cubrimiento más duro. Mira, yo nunca, se lo digo a los estudiantes, no he tenido una foto favorita, porque el día que la tenga, hasta ahí llega mi carrera. Mi carrera quedaría ahí truncada porque me enamoré de ella y no voy a hacer nunca más nada. Al contrario, yo hago una foto hoy, me gustó, la pongo a veces a competir o la publico, y ya mañana como que digo, bueno, está bien, voy por otra, porque vos tenés que construir. Ahí es donde está el buen periodista. El buen periodista elabora una nota y no se puede quedar muchas veces hasta con el mismo estilo, porque se vuelve aburridor, se vuelve soso. Eso es lo que le están pagando muchas veces a los periódicos hoy en día, que a veces uno no quiere ejercer una lectura de lo mismo. Y esos grandes escritores, porque los hay todavía en los medios de comunicación, los tienen perdidos. Esos son los que hay que explotar para poder uno digerir bien esa lectura. Entonces uno a veces huye hacia los libros. Y temas duros para cubrir, pues sí, estuvo Armero, estuvo Carlos Leder Rivas, cuando la captura del primer extraditado en Colombia. 1989, Copa Libertadores, Nacional campeón. Uy, qué emoción esa trotada que me pegué en ese estadio tan berraca.
Eso fue cosa alegre. La gira que tuve con la selección a Colombia de 3 meses, que ya después cuando regresé mi hijo ni me reconocía, ya el hijo mío ni se acordaba de mí, que él la que había acabado de nacer. Y muchas otras cosas de todos esos procesos de paz. Yo estuve en Caquetá, estuve 2 meses allá en el proceso de paz, en el tema de Andrés Pastrana, cuando el tema de la silla vacía y todo eso. Y ahora un tema que tomé ya muy personal, que es el tema de la muerte, que me ha encantado tocarlo porque, quiérase o no, y suene muy duro, tenemos un país que es muy violento y es muy criminal. Entonces, he ido ejerciendo esa labor de documentar desde 1985 a través de la cremación de los primeros NNs que hubo ahí, un registro muy grande que tengo del Cementerio Universal, donde hoy en día están buscando más de 6.000 desaparecidos y que yo tengo esos documentos en un paso a paso de cuando estaban las cruces, que me tocó ver enterrar personas que no tenían su nombre, que hoy en día lo que la JEP estaba buscando allí, esos cuerpos perdidos y ese registro que se dejó de evidenciar porque se han desaparecido muchos archivos de allí. Y en las morgues de los institutos de educación aquí, como el Tecnológico, como la Remington, como la Universidad de Antioquia, donde están algunos cuerpos que faltan sin identificar y que yo he ido allí junto con mis estudiantes a hacer este registro, un trabajo de esos que hice en el 2017, ganó premio con el tema de huellas imborrables, con unos tatuajes que están conservados en un frasco de cristal y esperando que al menos alguien se acerque a visitar esa parte, esa cadena de custodia y esos registros para poder decir, bueno, este personaje me corresponde a mí. Y ya han reconocido a varias personas y les ha tocado entregar esos cuerpos. Esa es una labor muy bella que yo quisiera darle como continuidad a esta labor y a este trabajo, simplemente que estamos un poquito como frenados. Son 1000 huellas imborrables que has captado con tu lente, pero ¿cuál es esa huella que se reveló en tu mente? A ver, huellas son muchas. Yo quisiera como que la gente se acordara de mí, no por temas de violencia, sino por ese reportero gráfico que es diverso, que es el que hace deportes, que es el que hace cultura, que es el que hace el tema de la violencia, pero a mí el tema de la fotografía deportiva me emociona. No solamente por el gesto que hace el deportista, sino porque tengo 2 deportistas de alto rendimiento en mi casa y que son nadadores profesionales y eso a mí me llena de orgullo. Entonces, bueno, aquí les daré un datico también. El día lunes, 7 de la noche, yo en este momento estoy como seleccionado entre los 10 mejores fotógrafos del mundo por la IPS en Francia. Me llegó la invitación para que me conectara a través de redes sociales, la definen el día lunes y puedo ser el ganador o puedo estar entre los 3 primeros. Y eso me llena a mí mucho de orgullo y es con un trabajo de tiro con arco. Mucha gente se imaginará es con fútbol o es con ciclismo, que es lo que más es más convencional. No, mandé una serie de tiro con arco, que es lo que te dije desde el principio, es ver aquello que nadie ve. O sea, marcar esas cosas como tan diferentes. Entonces quiero que la gente se recuerde de mí con cosas positivas. Pero de todas maneras, eso que hago, de registro de la muerte, de los desaparecidos, de los NN, es un trabajo documental que tiene que quedar para la historia y de hecho por eso va a quedar en la biblioteca piloto. Con esas historias de la muerte, Henry, yo veo que un buen fotógrafo, el lente de Henry Agudelo, puede darle vida a la muerte. Un fotógrafo debe hoy en día ser entonces un investigador. Pero total, a mí me parece que es que ya cambió la palabra de fotógrafo a reportero gráfico. Un reportero gráfico se documenta, investiga, tiene sus fuentes y no está frito, está muerto. Entregue esas cámaras y dedíquese a otra cosa, porque es que ese personaje tiene, primero que todo, cuando yo realizo un proyecto, investigo qué es lo que quiero y qué es lo que quiere la sociedad y realmente si vale la pena investigar eso o estoy perdiendo el tiempo antes de ir a la calle a hacer fotografía. Cuando pasa lo de Carlos Leder,
es porque realmente vos tenés que acordarte de todo lo sucedido a tu alrededor. Yo voy, me encuentro que ese señor lo tienen capturado en la policía de Antioquia, hay una puerta de salida con un montón de árboles y antenas parabólicas, y yo qué voy a decir, este señor no lo van a sacar por acá y no lo van a mostrar a todos. Pero me acordaba que como era deportista, jugaba mucho fútbol en la parte de atrás, en la cancha de Everfield, y yo dije, no, este señor, lo sacan por allá, lo sacan en helicóptero, pero no lo van a mostrar a nosotros. Entonces, es sospechar, es presentir que algo puede pasar, y ese presentir me llevó más allá. Más allá fue a desprenderme de una cantidad de gente que estaba ahí apostada en la puerta principal, y me fui hacia la cancha, y cuando me fui hacia la cancha ya estaban bajando a Carlos Leder por unas escaleras. En esa época eran cámaras analógicas, color y blanco y negro. Mientras me pegué a la malla, cogí la de blanco y negro y tomé la fotografía. Ya cuando fui a tomar la segunda fotografía ya no había posibilidad. Ya hoy en día uno dispara como loco, pero en esa época no. Cuando llegaron mis compañeros al lado me dijeron, ¿qué hubo? ¿Lo viste? Sí, la cogí. Voy a ir al periódico a revelar, y cuando fui al periódico a revelar me di cuenta que era blanco y negro. Después me llamó Darío a la oficina y yo dije, Dios mío, me van a regañar. Podía decir otra palabra, pero no la quiero decir. Y Darío estaba en su escritorio apostado y me llamó, sentate. Ve, Henry. Primero que todo te quiero felicitar por la foto de Carlos Leder. Y segundo, la Junta Directiva tomó una decisión, que es, nos diste visibilidad a nivel mundial con tu trabajo de fotografía, y tu imagen está publicada en todos los medios de comunicación del mundo. Entonces tomamos la decisión que todo ese dinero de las fotos que nos vienen comprado es tuya. Y ahí me pude casar con doña Elizabeth en 1987. Es que un matrimonio cuesta. Muchas fotos. Mucho. O sea que el padrino es Carlos Leder, el que financió ese matrimonio. Y mucho sudor. Qué bueno. Cuesta mucho sudor. A partir de muchas cosas que sucedieron en aquella época, uno debe tomar decisiones de ir investigando de cuenta propia, no dejarle todo eso al periodista. Es que yo soy un periodista, yo soy un investigador, yo hago mi propio desarrollo. Entonces muchos de los trabajos que salieron publicados en los medios de comunicación, El Mundo, El Tiempo y El Colombiano, fueron investigados por mí. Que no tengo el estilo de escritura, que respeto mucho el periodista que tiene ese estilo, porque sabe de verso, prosa y una cantidad de cosas. Entonces le digo, ve, este trabajo lo estoy investigando, ¿me puedes acompañar? Hoy en día se lo estoy dando a mi hijo, que mi hijo me acompaña, Cristian, con la escritura, o me corrige al menos los textos. Entonces, cuando yo hago ese plan y ese cronograma de trabajo, además porque no lo hago de un día para otro, tema de investigación no sale de un día para otro. Un tema de investigación hay que dedicarle tiempo, y si se demora 6, 7 meses, un año, dedíquele el tiempo, pero que usted crea que realmente vale la pena. Es que mucha gente cree que investigar es ir allá a la esquina, tomar 2 o 3 fotos y publicar lo que el primero le diga. No, señor. Hay que tener varias fuentes, hay que sospechar muchas veces si te están diciendo la verdad o mentiras, hay que investigar y empezar a ejercer la profesión de la buena luz, la buena imagen, y qué imágenes van a sorprender, y después elaborar la historia, porque esa historia tiene también una buena elaboración y un buen proceso de revelado, y allí es donde uno va ganando terreno. ¿Cómo lo aprendí? Pues viendo el trabajo internacional de muchos fotógrafos y muchos libros. Así lo aprende uno. Eso no, aquí es difícilmente lo vamos a aprender de otros fotógrafos. Muchas fotografías ha tomado Henry Agudelo en su vida, muchas historias, pero ahora hay una persona que viene y le toma una fotografía a la vida suya mediante las letras. Va a ser un libro, se llama Robinson Úsuga. ¿Cómo va eso? ¿Qué se siente? Escrito por Robinson. Bueno, con Robinson, cuando me pidió permiso para entrar en mi vida, pues yo me reía así como estoy riéndome aquí, porque no es fácil sentarse uno con una pluma, con alguien que quiere meterse en tu alma y escarbar e ir hasta eso antiguo que tú tenías, y ella me ayudaba a recordar, porque a uno se le olvidan muchas cosas. Entonces tuve que evocar mucho los álbumes familiares donde estaban mi hermano, mi familia, mi padre y mi madre,
Y a Robinson le tocaron etapas muy duras. No les voy a contar fragmentos del libro porque pues, sería tirármele como en la sorpresa a él. Pero ¿cuándo vamos a saber del libro? Hay que preguntarle a Robinson, porque Bueno. Robinson ahí tiene con la editorial, están en esa etapa de negociación y vos sabes que esas transiciones un poquito como lentas. Pero le tocó una etapa de mi vida que fue la de mi padre cuando le incendió la casa en el barrio Guayabal. Fue muy dura, que estábamos ya culminando como toda la etapa del libro. Y mi padre se queda encerrado en la casa con la señora que lo estaba cuidando y ella deja prender una plancha en la cama y la cama coge fuego y se incendia. Ella sale y se acuerdan en el camino que mi padre estaba en la habitación, entonces tuvieron que sacarlo forzado y él no sabía, pues mi padre tiene 94 años y cuando lo sacaron pues le pelaron sus bracitos y de todo eso. Y cuando yo llegué a las 2 de la mañana, pues el viejo estaba sentado así en una ambulancia con la policía rodeándolo, asustado. Y a Robinson le toca como toda esa etapa y al otro día él va a ver la casa, a reconstruir las fotos que quedaron, que se salvaron. Entonces, esa historia hay que repetirla. son fragmentos muy duros que mientras estábamos hablando y a él le tocó pues contarle cositas pequeñas que mucha gente cree, ese hombre que está allá pues no vive bien, está bien. No, hay cosas en la vida que para mí fueron muy duras. Gracias, Henry, por estar aquí. Muchos éxitos con esos proyectos, muchos éxitos con la ceremonia que vamos a estar pendientes y con el Instituto Henry Agudelo. Paisita, Henry, buenas noches. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias a don Henry, qué bueno es estar con vos. Hoy me sentí fue mirado por los ojos de mi Dios, el ojo de Dios.